nosotros tenemos que meter una hembra que sea de calidad que cumpla con nuestras expectativas productivas. Es en la misma analogía de un equipo de fútbol, yo voy a sacar a un jugador que ya no me cumple la función y la idea es meter a un jugador mejor. ¿Cuál es el peso que quisiéramos tener en ese desarrollo-crecimiento? Ojalá que esa hembra lograra llegar a los 105, 126 kilos, con una edad correcta a las 22, 25 semanas, con una tasa de crecimiento dentro del objetivo que nuestra empresa se esté planteando. Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast, la línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Es un placer estar con ustedes. Soy Laura Batista, su anfitriona, y el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante que, aunque todos hablamos acerca de ese tema todos los días, se nos olvida cuando estamos ya en la práctica aplicar todas estas cosas importantes que hoy nos van a platicar nuestros dos invitados, el ingeniero Uriel Rendón del Águila y el doctor Daniel Ochoa. El ingeniero Rendón del Águila es ingeniero también con una maestría en sistema de producción porcina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Uriel tiene más de 20 años de experiencia en la industria porcina. Ha trabajado en México, Ecuador y en los Estados Unidos, y destacándose en áreas de producción, servicio técnico y liderazgo de muchos equipos. Actualmente se desempeña como Technical Service Specialist para PIC, una importante compañía genética, y es reconocido por su liderazgo, visión estratégica y capacidad de optimizar procesos. El doctor Daniel Ochoa es veterinario por parte del ITSON, una gran universidad en el gran estado de Sonora, y cuenta además con una maestría en administración de agronegocios por parte de la misma universidad. Daniel tiene ya 17 años de experiencia en la industria porcina mexicana y actualmente es supervisor de servicios técnicos de Win to Finish de LATAM. Ambos brindan apoyo técnico y estratégico para maximizar el valor genético y la productividad en los sistemas de toda la producción porcina de Latinoamérica. Uriel, Daniel, muy bienvenidos. Es un placer y les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación. Gracias, Laura. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues justamente, Uriel, como ya dije, siempre estamos hablando de la hembra primeriza. Es un punto que discutimos en todas las conferencias, cuando estamos con los colegas, pero por favor, para que todos nos llevemos este mensaje muy importante por parte tuya, que tienes ya tanta experiencia en la industria porcina y sobre todo en LATAM, platícanos exactamente cuando hablamos de la hembra primeriza, de qué estamos hablando y cuál es su importancia en la producción porcina. Sí, mira, la definición es muy simple. Es una hembra que nosotros criamos y preparamos para que entre en nuestro atro reproductivo. Esa es la definición, ¿sí? Es esa hembra que nosotros desde que nace le damos los cuidados necesarios para que llegue a un peso, a una edad adecuada para su primera inseminación y de esta manera ella ingrese en el atro reproductivo. Esa es la definición de una hembra primeriza. Y nosotros en México le podemos llamar hembra primeriza, hembra de reemplazo, vaquilla. En Sudamérica le pueden llamar cachorra, le pueden llamar chanchilla, pero es esa hembra básicamente que nosotros preparamos para que ingrese a nuestro atro reproductivo. Y su importancia radica en que nosotros en nuestro inventario, tenemos un inventario de cerdas en nuestros sitios 1, las cuales ese inventario es de suma importancia para que nosotros logremos nuestras metas reproductivas, nuestra cuota de servicios, nuestra cuota de partos, con ello nuestra cuota de lechones destetados, la cual es la función fundamental de los sitios 1. Entonces, nosotros tenemos un inventario reproductivo que está diseñado en función de la capacidad instalada de nuestro sistema, pero en ese hato reproductivo hay cerdas que mueren, hay cerdas que por alguna circunstancia no logramos que queden gestantes, o hay cerdas que de alguna manera ese ciclo reproductivo lo rompen.
y entonces pierden esa función reproductiva, esa función para la cual nosotros las tenemos en granja de ser reproductivas, la pierden, entonces tienen que salir del hato reproductivo. Entonces, esta cerda de reemplazo es la que entra a ocupar el lugar de esa cerda. Es como en los equipos de fútbol, donde a partir de algún minuto del partido, el entrenador dice, este jugador ya no me está cumpliendo con el papel que yo necesito que desempeñe en el juego, entonces lo voy a sacar y voy a meter a un jugador de reemplazo. Entonces, no, para nosotros, ese jugador de reemplazo es la hembra de reemplazo que entra a nuestro inventario productivo. Excelente analogía que nos acabas de dar, sobre todo porque en toda Latinoamérica entendemos todos de fútbol, así que va a quedar muy claro para toda nuestra audiencia. Uriel, pero tenemos un problema. Tenemos esas hembras, ya sea que las compremos directamente a la casa genética o que la casa genética nos establezca un proyecto de autorreemplazo en nuestras granjas. Pero un punto que yo me encuentro mucho en Latinoamérica es que no tenemos una instalación especial, ya sea para recibir esas hembras que nos envía la casa genética, en este caso PIC, o cómo las manejo yo como mi autorreemplazo. Entonces, yo sé que en general le decimos hembra de reemplazo, pero específicamente en PIC le llamamos Full Value Gilt. Platícanos un poquito de todo esto, la instalación, de qué quiere decir eso de Full Value Gilt. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Sí, mira, para eso me gustaría mencionar que nosotros podemos ingresar cualquier hembra, o sea, cualquier hembra que nosotros ingresemos en nuestro plantel reproductivo y que nosotros podamos inseminar, nos vale como cerda de reemplazo. Sin embargo, para las exigencias productivas que tenemos actualmente, nosotros tenemos que meter una hembra que sea de calidad que cumpla con nuestras expectativas productivas. Es en la misma analogía de un equipo de fútbol, yo voy a sacar a un jugador que ya no me cumple la función y la idea es meter a un jugador mejor, no a un jugador que sea peor, sino es un contrasentido. Entonces, esa cerda tiene que tener la mayor calidad posible. ¿Dónde radica la importancia otra de la importancia que tiene esta hembra? Es que nosotros en nuestros sistemas productivos, la productividad que logremos con nuestras hembras de reemplazo nos va a marcar el potencial productivo de nuestros sistemas en los próximos 2 años. Por eso tanto hablamos que la hembra de reemplazo es la hembra del futuro. Ahí radica. Y nosotros podemos meter hembras que sean de igual o mejor calidad de las que ya tenemos en nuestro dato productivo o que sean de peor calidad. Ahí es donde radica la calidad de la hembra y la preparación que tenemos que tener sobre ella. Entonces, los sistemas han migrado a tener mucha especialización en lo que es la preparación de las hembras de reemplazo y ahí es donde está el concepto de Full Value Gilt. Full Value Gilt se refiere a que necesitamos una hembra de valor completo, una hembra que a nivel genético tenga todos los avances de las herramientas genéticas que tenemos actualmente y que eso se ve expresado en su crecimiento y en su desarrollo, para que nosotros cuando inseminemos esa hembra nos pueda dar ese potencial por el que tanto hemos trabajado. Perfecto. Daniel, este concepto de Full Value Gilt, primero, si me quieres hacer la traducción para toda nuestra audiencia de cómo ustedes la traducirían cuando estemos hablando en español, porque ya no solamente es Latinoamérica, sino que todos los países de habla hispana nos escuchan. Entonces, platícame el Full Value Gilt, ¿qué es lo que querría decir en español? ¿Qué es este concepto y por qué es tan importante? ¿Por qué en PIC se ha hecho esta diferenciación de hembra de reemplazo y le hemos puesto este nombre que suena le da justamente esa importancia a esta hembra? Gracias doctora, gracias Uriel por tu aporte también en el tema. Sí, mire doctora, la parte de Full Value Gilt nosotros la hemos venido desarrollando como aquella hembra de valor completo que queremos tener dentro de nuestro sistema o aquella hembra de máxima calidad si la queremos ver desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la mejor hembra que yo quiero tener? Lo que comentaba ahorita nuestro compañero Uriel, ¿no? Entonces, ¿qué es como tal el Full Value Yield? Es aquella
hembra de reemplazo que ha sido producida y seleccionada con todos aquellos estándares adecuados que quisiéramos nosotros tener para ella, buscando los rangos correctos de peso, por ejemplo. Cuando hablamos de Full Value Yield, estamos hablando de las hembras que van del desarrollo al crecimiento, ¿no? Ya la monta es otra etapa, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es el peso que quisiéramos tener en ese desarrollo-crecimiento? Ojalá que esa hembra lograra llegar a los 105, 126 kilos, con una edad correcta a las 22, 25 semanas, con una tasa de crecimiento dentro del objetivo que nuestra empresa se esté planteando, que puede ir de 670 a 720 kilogramos, gramos por día, y por supuesto una hembra que no tenga defectos físicos, que no me vaya a entorpecer, vamos a decir así, la productividad de mi sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante, doctora, el tema del full value yield dentro de todos los sistemas? Es porque tenemos que tener un grupo robusto de reemplazos para lograr ese porcentaje de selección y lograr, por supuesto, las cargas que queremos tener dentro de nuestro sistema. Creo yo que esos son dos de los puntos muy, muy importantes. Ahora, ¿qué otra situación debemos de tener aquí como parte importante del Full Value Yield? Es cumplir con los objetivos del rendimiento porcino que esa hembrita me debería de estar dando en mi sistema, ¿no? Oye, yo estoy cargando a la hembrita con los parámetros correctos, ella tiene que responderme con esa productividad para la que esté hecha esa hembrita, ¿no? El rendimiento productivo posterior de la cerda, que es hasta dónde puede llegar, junto con esa longevidad del reemplazo, ¿no? Lograr una longevidad para que esa hembrita realmente perdure dentro de mi acto. Y por supuesto, para esto necesitamos tener la uniformidad de esos grupos, porque de esto puede también depender el impacto que podamos tener en la condición corporal de las hembras a nivel del hato, ¿no? Que también es un dato muy importante para lograr que esa hembra sea productiva en su vida, ¿no? En PIC estamos comprometidos con la genética porcina superior, respaldada por un soporte técnico inigualable. Nuestro objetivo es hacer que nuestros clientes se conviertan en los productores de carne de cerdo más exitosos del mundo. Perfecto. Uriel y Daniel, hizo Uriel un punto súper importante que aún y a pesar que yo me acuerdo que la primera gráfica que vi fue de la doctora Sandra Edwards hace más de 20, 25, 30 años y que Pace la ha repetido constantemente, es que dependiendo de cómo yo manejo esa hembra primeriza, va a ser la producción de mi granja. Y a veces nosotros como que queremos arreglar el asunto. Me llegaron las hembras a los 230 días, las tengo que inseminar y no le damos esos manejos, esos retos. Entonces, ustedes han introducido ese punto muy importante de que cómo manejo esa hembra y qué producción va a tener, y de eso es lo que va a pasar en los próximos 2 años, que es más o menos el tiempo que estamos dejando a nuestras primerizas. Entonces, en experiencia de ustedes, y le doy la palabra a los dos, habla el primero que quiera, ¿cuáles son esos retos tan importantes que están encontrando ustedes, que nuestra audiencia escuche esos retos para que los vayamos preparando para recibir a esas hembritas de reemplazo, ya sea, como decía yo, si las compramos directamente a la empresa o si la empresa nos ha hecho ya un programa de autorreemplazo propio de la granja? El primero que quiera hablar, para adelante. Gracias, doctora. Sí, mire, desde el punto de vista de lo que es el Full Value Yield, es muy importante el tema de que muchas personas, o no muchas, algunas personas, no se dan cuenta de la importancia que llega a tener la calidad y el volumen de las primerizas que deberíamos nosotros estar teniendo para nuestros sistemas. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos ese punto claro? Pues empezamos a tener los grupos de selección de reemplazos. En algunas operaciones llegan a ser muy pequeños y eso evita que los sistemas logren cumplir con las cuotas de montas y con la cuota de reemplazo que deben tener disponible para esos grupos, ¿no? El otro punto importante acá que también llega a afectar la parte de la calidad y el volumen de los reemplazos es el tema
de los procesos de aclimatación para aquellas granjas en las que se hace este tipo de trabajos, ¿no? Cuando es un proceso de aclimatación muy agresivo, pues llegamos a tener pérdidas en ese trayecto de hembras que estábamos programando para nuestros grupos, ¿no? Entonces, por eso es importante también ahí considerar esa pérdida dentro de esos cálculos que tenemos que tener para el volumen, ¿no? El otro punto que también me impacta y que debemos de tener mucho cuidado en esta parte es el tema del reemplazo destetado de baja calidad. Cuando hablamos de full value yield, pero también debemos de hablar de quality wean yield, la calidad de la hembra destetada. Entonces, esta hembra destetada tiene que cumplir con ciertas características antes de ser seleccionada para empezar su proceso de full value yield. Entonces, ese es otro punto muy, muy importante que tenemos que estar considerando y estar revisando constantemente, ¿no? El otro punto durante el crecimiento, desarrollo de la hembra son las condiciones de crecimiento inadecuadas que dejan al reemplazo fuera de ese rango de selección, como cuáles, el espacio vital. El espacio vital depende del tipo de piso que estemos manejando, si es piso sólido, si es 100% slat, parcialmente slat, etcétera. Va a depender del tipo de piso, el espacio vital que tenemos que darle a las hembras. Oye, el espacio de comedero. Si yo tengo un comedero seco, húmedo, en la etapa de desarrollo, bueno, ahí puedo decir yo 2.5 centímetros lineales por hembra hasta los 70 días, pero de los 70 días hasta que la pase a la presencia del macho, yo si tengo un comedero seco húmedo, bueno, necesito 3.1 centímetros lineales por hembra. Si tengo un comedero seco, necesito 5 centímetros lineales por hembra. Entonces ahí es donde empezamos a entrar en qué requiere esa hembra, ¿no? Y también cuando hablamos de fuentes de agua por hembra, es bien importante tener esa relación, sobre todo cuando manejamos comederos secos húmedos. Cuando tú tienes una relación de 1 a 10, que es lo recomendado para una hembra de reemplazo, pero tienes aparte comederos secos húmedos, es importante considerar esa relación. ¿Por qué? Si tú no tienes la relación del comedero, de fuentes de bebedero por hembra, junto con lo del comedero, empezamos a tener problemas en el manejo del comedero seco húmedo. Y eso me impacta, al empezarse a comportar como seco, me impacta directamente en la ganancia diaria de la hembra. Uriel, ¿algún comentario sobre este tema? Sí, muchas gracias. Sí, muy importante para todos los puntos que acaba de comentar Daniel, es que nosotros necesitamos este flujo de hembras de reemplazo con dos características, en cantidad y en calidad. Y por eso Daniel nos habla de estos puntos tan importantes. Eh, de, de mi parte, me gustaría agregar la importancia de la estimulación reproductiva, o sea, definir a partir de qué edad yo voy a hacer en mi sistema esta estimulación reproductiva con macho para generar esa inducción a la pubertad que necesito que me presenten ese primer celo para marcar lo que va a ser su programación al ingreso del sistema. Para esto, una estimulación reproductiva agresiva suele ser una recomendación muy adecuada. Para ello necesitamos un manejo de machos. Esta es la principal herramienta que yo tengo para generar esta inducción, esta estimulación. ¿Qué? Y les recomiendo mucho que lleven estos monitoreos de mis grupos, cuántas son las hembras que me presentan el primer celo a los 170, a los 195 días, porque eso me va a indicar de qué manera, en qué calidad estoy haciendo esta inducción reproductiva, que me va a ayudar para que yo haga mi programación del ingreso de reemplazos y de esa manera cuadrar esta disponibilidad que yo tengo con la necesidad que yo voy a tener para cumplir mi cuota de montas. Entonces, estos puntos son muy importantes, cuidar la cantidad, cuidar la calidad y trabajar lo que es la programación de esos grupos de hembras para el ingreso para su finalidad reproductiva. Fíjate qué importante todo lo que nos mencionan, porque no solo estamos hablando de la hembra de reemplazo, hace rato Daniel habló de la wean, de la hembra que se desteta, ¿no? Porque muchas veces nosotros consideramos que todas las hembras del grupo, cuando las destetemos, entre 3 y 5 días van a entrar en celo, pero tengo que quitar si no trabajo sobre esa hembra destetada. Y si no lo he programado, y que muchas veces tenemos que irnos, yo me acuerdo que nos íbamos con el PicChamp desde que estaba el monitor de gestación, cuántas vienen, cuántas, como ustedes dicen, ya no son las jugadoras estrellas,
pero también cuántas de ellas que tengo en mi maternidad pueden estar lesionadas o voy a tener que dejarles pasar un calor. Entonces, mi pregunta va hacia ustedes como equipo técnico, como líderes de los equipos técnicos y sobre todo ya de toda Latinoamérica. Ustedes ofrecen este servicio a nuestros clientes, a sus clientes, perdón, para que ellos puedan programar, porque muchas veces, te digo, a mí me pasa, pero sobre todo por la parte de patógenos, ¿no? Que quieren ya meterla luego al sistema y ya nada más un programa de vacunación. Acaban de hablar del sistema de agresivo de los calores para poderlas programar, pero también tenemos que pensar en un programa de vacunación. Y todo esto que les estoy preguntando es, si pudieran darle a toda nuestra audiencia 2 o 3 puntos de que esto a fuerza lo tengo que hacer, lo tengo que meter en mi programación para lograr el máximo potencial genético. A ver, para que se lleve nuestra audiencia, esto ahorita ya me voy a la granja y lo voy a tener que poner en marcha. ¿Qué serían esas recomendaciones, por favor? Sí, mire, como puntos clave, le llamaría yo para el trabajo en el Full Value Yield, yo le diría 5 cosas. Primero, tenemos que tener y conocer cuál es el cálculo correcto del grupo de Full Value Yield. Esto basado, por supuesto, en todas las pérdidas del periodo de crecimiento, selección y, por supuesto, nuestros objetivos de reproducción. Ese sería el punto número 1. El 2, tener una buena calidad del reemplazo destetado. Ejemplo, la eficiencia en el peso destete, edad al destete es muy importante. No es lo mismo una hembra destetada de 5,21 que una de 6,21. Entonces es bien importante esa relación. 3, asegurar las condiciones de crecimiento del reemplazo. Ya hablamos de espacio de bebedero, espacio de comedero, espacio vital. Y por supuesto el ambiente también es bien importante para el desempeño de la hembra primeriza. Lograr un programa exitoso de salud, bioseguridad, aclimatación, vacunación, etcétera, todo lo que la hembra necesite para lograr ese programa exitoso de salud. Y por último, yo diría que hay que definir el proceso de selección y los procedimientos de revisión de esos calores para que el siguiente proceso del que nos va a hablar Uriel se lleve a cabo con éxito. Perfecto. Uriel, adelante, por favor. Aquí creo que Daniel ya me ganó todos los puntos, pero me gustaría decirle a nuestros oyentes que entender la importancia estratégica que tiene esa hembra de reemplazo. En PIC nos hemos dado a la tarea de especializar todos estos paso a pasos, comprenderlos, porque entendemos la importancia que va a tener en la expresión productiva de los sistemas de producción. Entender que cada vez buscamos integrar esas herramientas genéticas de última generación en esa hembra, pero de igual manera necesitamos las condiciones correctas para que esa hembra, cuando entra al inventario productivo, las pueda expresar. Entonces, ya para cerrar estas recomendaciones, insisto en la estimulación reproductiva. ¿Cómo vamos a monitorear esa estimulación reproductiva para entender si está bien o está mal, si estamos dentro de un programa adecuado? Importante es darle el monitoreo pertinente y la programación de esas hembras, porque de igual manera, haciendo la analogía del juego de fútbol, esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder determinar, esta hembra va a entrar en el minuto tal, que es donde tal jugador ya no me está funcionando, ¿sí? Entonces, esto ha ido desde de lo que hacíamos antes, de que entraban las hembras cuando nos presentaban celo y para adentro, a nosotros determinar el momento en el que es más correcto ingresarlas para cumplir uno de los parámetros más importantes de producción, que es el cumplimiento de la cuota de montas. Ahí es donde esa hembra va a entrar para cumplir los grupos de monta y que estos grupos tengan la mayor calidad posible, y eso nos lleve a que la granja exprese el mayor potencial productivo. Entonces, entender esa importancia estratégica, que pueden sonar muchos paso a paso, puede sonar incluso enredoso, pero la importancia de tener un flujo de hembras consistente, con todo el paso a paso establecido como un procedimiento de producción para que nuestro sistema sea exitoso.
Excelente, en estos 25 minutos nos han dejado un montón de tarea a toda la audiencia. Yo creo que van a tener que escucharlo muchas veces y como ustedes dicen, ir haciendo esa lista de todas las recomendaciones que ustedes nos dieron y constantemente estar revisando para que logremos el potencial, porque a veces es muy fácil decir, no, es que la hembra no produce, más bien nosotros, todos los que nos gusta mucho trabajar en granja, sabemos que es todo un proceso muy importante. Uriel y Daniel, les agradecemos muchísimo, sobre todo que hayan compartido toda esta información tan importante, todo esto que debemos hacer nosotros para producir excelente, para ser los mejores productores. No sé si hay algún comentario final o si con esto podemos cerrar nuestro capítulo. Agradecerle, doctora, a usted por su tiempo también y disponibilidad. Muchísimas gracias de nuestra parte. Gracias, es un placer. De igual manera, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias, doctora. Encantado de haber estado aquí con ustedes y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Otra vez les agradezco de veras hayan compartido toda esta información tan importante. A toda nuestra audiencia, pues tenemos mucha tarea y no se les olvide que en la porcicultura formamos equipos, justamente como nos lo acaban de mencionar, dedicados a producir una proteína de alta calidad inocua para alimentar a una gran parte de la población mundial. Nos vemos en nuestra próxima edición de CerdoCast, la línea directa con los grandes referentes de la porcicultura. Soy Laura Batista, su anfitriona de CerdoCast. Muchísimas gracias y hasta pronto.